Hola queridos amigos, como cada día venimos a la palabra de nuestro Dios. Estamos mirando Levítico en el capítulo 21. Ya a puertas de terminar esta semana, el Señor pone nuevamente entre nuestras manos aspectos y ordenanzas que van dirigidos a los sacerdotes y al sumo sacerdote Aarón. Estas ordenanzas están estipuladas en este capítulo, están puestas en este capítulo para detallar la selección, la especial atención que Dios tenía para con aquellas personas que Él mismo había escogido para servir en el tabernáculo de reunión. No había nadie, debemos recordar que no había nadie con más privilegio en el pueblo de Israel para estar delante de Dios que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en este caso empezando con Aarón, era la única persona que había sido designada por parte de Dios en todo el pueblo para presentar ofrenda en la misma presencia de Dios. Esto es importante notarlo porque tanto el sacerdote viene a ser un símbolo de lo que es Cristo, entendiendo que Cristo pues es muy superior a cualquier ser humano. Pero esto es una pequeña imagen de lo que viene a ser Cristo para nosotros. También el sacerdote viene a ser también un símbolo del creyente. Y vamos a ver en el día de hoy estos dos aspectos muy puntuales. ¿Cómo se manifiesta el sacerdote entonces como un símbolo de Cristo? Dentro de las cosas que ya hemos mencionado en semanas anteriores, hablando acerca del sumo sacerdote, como Cristo el perfecto sumo sacerdote, el más grande sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Debemos mencionar también que Dios pone una especial atención en la santidad particular que debía expresar los sacerdotes. Los sacerdotes eran la expresión de la santidad de Dios. Solo basta saber que en Éxodo hemos leído el tremendo título que tiene el sumo sacerdote sobre la mitra y que se lo pone en la cabeza, santidad a Jehová. Esto nos debe llevar a entender que el sacerdote, el pueblo, cuando miraba al sacerdote, en especial al sumo sacerdote, estaba mirando la expresión máxima de la santidad de Dios. Y Cristo definitivamente, chicos, no hay nadie más santo que nuestro Señor Jesucristo. Cristo es ahora la expresión visible, o fue la expresión visible en su momento y es ahora la expresión visible en nuestros corazones de la santidad perfecta, de nuestro Dios. Eso fue manifestado en Cristo Jesús. Y qué hermoso es mirar esto, ¿no? A raíz de lo que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestras manos. Cristo, ser varón perfecto, quien cumplió la ley. Él lo dice en Mateo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Imagínense, imaginémonos cómo era la esperanza o la admiración del pueblo judío en ver que un hombre pueda decir: yo estoy cumpliendo toda la ley de Moisés. Y en el contexto en el que Jesús vino, eso era raro, raro. Quizá no era raro al ver aquí en el libro de Levítico o al comenzar esto, no era raro ver al sumo sacerdote con su mitra que diga santidad a Jehová y pensar, bueno, eso es lógico, ¿no? Eres el sumo sacerdote. Y si tú lees Malaquías capítulo 1 vas a ver cuán degradado fue el sacerdote, cuán indolente, cuán insensible, ¿no? Cuán duro se volvió el corazón de los sacerdotes de Israel para sacrificar animales enfermos en lugar de los animales que Dios había pedido, ¿no? Desobedecieron a Dios de esta manera los sacerdotes. Y el pueblo definitivamente comenzó a mirar en sus sacerdotes una incongruencia de vida. En Cristo no era así. Uno mira a Cristo y mira perfección. Alguien dijo que Cristo nunca se le ve pidiendo disculpas por lo que dijo. Nunca se le ve rectificándose porque tenía, digámoslo así, la solidez perfecta, la sabiduría perfecta. Y no necesariamente por ser Dios, pero Él era perfecto, Él era santo, sin pecado. Y cuando tenía que enojarse,
se enojaba en esa santidad. Cuando tenía que corregir o decir algo, nada lo hizo por un impulso pecaminoso, como nosotros solemos hacer, ni por venganza propia, sino sujeto a la voluntad de su Padre. Qué hermoso es ser seguidor de alguien así. En medio de tantos malos ejemplos que uno ve, es mirar a Cristo, nuestro más excelente modelo a seguir, y admirarlo. El pueblo de Israel admiraba a sus sacerdotes al principio, pero uno lee Malaquías y se va a dar cuenta que dejó de admirarlos. Es más, los despreciaba. ¿Por qué? Porque el sacerdote era incongruente con su vida. El sacerdote era lamentablemente totalmente en contra de la adoración a ese Dios. Imagínense que prometió, que se consagró a servir. Debemos en ese sentido mirar ese segundo simbolismo de ver a los sacerdotes como seres humanos, como nosotros, como pueblo de Dios. En ese sentido debemos decir que al ser nosotros real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, nación santa, cuánto nos falta aprender, queridos chicos, de la santidad que se nos demanda delante de Dios. Cuidémonos de no llegar a ser tan bajos en nuestro afecto a Dios, en nuestra cercanía a Dios, tan insensibles de llegar a cometer actos tan vergonzosos en la intimidad, tan vergonzosos en nuestra moralidad, tan vergonzosos en nuestro servicio a Dios, que la reacción de Dios tenga que ser hacia nosotros como lo que fue ante los sacerdotes del libro de Malaquías. Un Dios decepcionado, reclamándoles, y no porque Dios lo necesitara, ¿no?, sino porque el pueblo de Israel, el sacerdote israelita, había transgredido de una manera muy sucia lo que Dios le había mandado a sostener. Dios nos ayude a vivir vidas santas, vidas dedicadas a Dios, vidas rendidas a sus pies, vidas que no tengan nada que ser apuntados, ¿no? Irreprensibles es el término que se nos habla de la vida. No vidas perfectas, no vidas sin pecado necesariamente, pero sí vidas que cuando haya errores nadie nos acuse y que nosotros podamos decir que esos errores ya se pidieron perdón, de esos errores ya se corrigieron, esos errores ya lo saben las personas involucradas y no tengamos de nada que se nos acuse. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos esta mañana, tarde, noche, en el momento en que lo estemos escuchando, porque tú eres permanente. En todo el día estás, Señor, con nosotros. En todo el día tu palabra nos habla. Señor, gracias por esto. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes lo que predicamos con lo que vivimos, desde mi propia persona. Señor, es grande, es alta la valla de tu santidad. Y por los méritos de Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor, llévanos a expresar en la vida práctica, Señor, una santidad que te honre, un modelo de vida que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.